tardes, profesor Vladimir, o buenos días. El día, no importa la hora porque usted lo va a ver. Bueno, el tema que me tocó hablar ha sido sobre el cobre. El cobre, del latín cuprum y este del griego kyprus, cuyo símbolo es Cu, es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un metal de transición de color rojizo y un brillo metálico, que junto con la plata y el oro, forman parte de la llamada familia del cobre. Se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad, el tercero luego del oro y la plata. Gracias a su alta conductividad eléctrica, ductibilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros componentes eléctricos y electrónicos. El cobre forma parte de una cantidad muy elevada de aleaciones, que generalmente presentan mejores propiedades mecánicas, aunque tienen una conductividad eléctrica menor. Las más importantes son conocidas con el nombre de bronces y latones. Por otra parte, el cobre es un metal duradero porque se puede reciclar un número casi ilimitado de veces sin que pierda sus propiedades mecánicas. Fue uno de los primeros metales en ser utilizado por el ser humano en la prehistoria. El cobre y su aleación con el estaño, el bronce, adquirieron tanta importancia que los historiadores han llamado la edad del cobre y la edad del bronce a dos periodos de la antigüedad. Aunque su uso perdió importancia relativa con el desarrollo de la siderurgia, el cobre y sus aleaciones siguieron siendo empleados para ser objeto de tantas diversas cosas como monedas, campanas, cañones, etcétera, etcétera. A partir del siglo XIX, correctamente de la invención del generador eléctrico en 1831, con Faraday, el cobre se convirtió de nuevo en un metal estratégico. La producción y el comercio del cobre. La producción mundial del cobre durante el 2011 alcanzó un total de 16,10 millones de toneladas metálicas de cobre fino. El principal país productor es Chile, con más de un tercio del total, seguido por nuestro país Perú y luego por el no muy alejado China. Según el rango, el primero sería Chile, el que le sigue segundo Perú, tercero China, cuarto Estados Unidos, quinto Australia, sexto Zambia, séptimo Rusia, octavo Indonesia, noveno Canadá, décimo la República Democrática del Congo, onceava o décima primera Polonia, décima segunda México y la décima tercera y no por ser última la peor, Kazajistán. Chile tuvo en producción en miles de toneladas 540.000 millones de toneladas de cobre. Perú 1.220.000 millones de toneladas. China 1.190 millones de toneladas. Y Estados Unidos cuarto con 1.120 millones de toneladas por 70.000 toneladas menos que China. En Estados Unidos, el uso del cobre. Desde el principio del siglo XIX existió producción de cobre en los Estados Unidos, primero en Michigan y más tarde en Arizona. Se trataba de pequeñas minas que explotaban mineral de alta ley. El desarrollo del proceso de flotación más eficaz hacia finales del siglo XIX permitió poner en explotación grandes yacimientos de baja ley, principalmente en Arizona, Montana y Utah. En pocos años Estados Unidos se convirtió en el primer productor mundial de cobre. En 1916, las minas estadounidenses produjeron por primera vez más de 1 millón de toneladas de cobre, representando en torno a las 3/4 partes de producción mundial. La producción minera bajó fuertemente a partir de la crisis de 1929, no solo por la reducción del consumo, sino porque se disparó el reciclaje de metal. La demanda se recuperó a finales de los años 30, volviendo a superar las minas estadounidenses el 1 millón de toneladas en 1940. Sin embargo, esta cifra ya representaba solo la mitad de producción mundial y no llegaba a cubrir la demanda interna, por lo que en 1941 el país se convirtió por primera vez en importador neto de cobre. Desde los años 1950 hasta la actualidad, la producción de Estados Unidos ha reciclado entre 1 y 2 millones de toneladas anuales, lo cual representa una fracción cada vez menor del total mundial, 27% en 1970, 17% en 1980 y 8% en 2006. Mientras tanto, el consumo ha seguido creciendo continuamente y ello obligado a importar cantidades cada vez mayores de metal. El uso del cobre en Chile. En 1810,
años de su primera Junta Nacional, Chile producía unas 19.000 toneladas de cobre al año. A lo largo del siglo, la cifra fue creciendo hasta convertir al país en el primer conductor y explotador mundial. Sin embargo, a finales del siglo XIX comenzó un periodo de decadencia, debido por un lado al agotamiento de los yacimientos de alta ley y por otro al hecho de que la explotación de salitre acaparaba las inversiones mineras. En 1897 la producción había caído a 21.000 toneladas, casi lo mismo que en 1810. La situación cambió a comienzos del siglo XX, cuando grandes grupos mineros dotados de este país obtuvieron avances tecnológicos que permitieron la recuperación de cobre en yacimientos de baja concentración, iniciando la explotación de los yacimientos chilenos. El Estado chileno recibió pocos beneficios de la minería del cobre durante toda la primera mitad del siglo XX. La situación empezó a cambiar en 1951, con la firma del Convenio de Washington, que le permitió disponer el 20% de la producción. En 1966, el Congreso Nacional de Chile impuso la creación de sociedades mineras mixtas, con las empresas extranjeras en las cuales el Estado tendría el 51% de la propiedad de los yacimientos. El proceso de chilenización del cobre culminó en julio de 1971, bajo el mandato de Salvador Allende, cuando el Congreso aprobó la unanimidad la nacionalización de Gran Minera del Cobre. En 1976, ya bajo el régimen militar de Pinochet, el Estado fundó la Corporación Nacional del Cobre de Chile para gestionar las grandes minas de cobre. El cobre posee un importante papel biológico en el proceso de fotosíntesis de las plantas. Aunque no forma parte de la composición de la clorofila, el cobre contribuye a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, nervios, sistema inmunitario y huesos.